Muy buenas. David Criado y Javier Recuenco han vuelto al podcast para hablar del libro de Cynefin, el libro de Dave Snowden, uno de los libros que más me ha gustado este año, que habla de problemas complejos, de sistemas complejos, de muchísimas cosas. Tocamos pues un montón de temas porque es que además gracias a ellos, que son dos referentes, dos maestros, pues podemos profundizar y hablamos de cosas como ser el puto amo, aguantar el espejo, las etapas para resolver un problema, lo más complicado de un sistema, etcétera, etcétera, de muchísimas cosas. Y ya sabes que en el podcast premium, en el podcast de pago, tienes la conversación entera. Esta es una reducción, no es la conversación que tuvimos los tres completa porque duró más de una hora. Y en las notas lo dejo. Además, en las notas también dejo siempre el curso de Leed Cabrones, cómo leer más, cómo aprender más, cómo concentrarse más. Pero ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. ¿Qué os pareció este libro? Bueno, es que es un libro de trabajo. Los que trabajamos en sistemas complejos, Dave Snowden es... Hay más actores y en muchos sitios, Warley, Stacy, Morin, pero Snowden es posiblemente, primero por el despliegue intelectual que tiene, que es absolutamente deslumbrante, y después porque posiblemente es el framework sobre temas de resolución de problemas complejos que ha ofrecido una traslación más interesante desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista narrativo. Entonces, pues para mí es como si me preguntas por algo con lo que estoy trabajando constantemente. Creo que define muy bien una frase que puede parecer contradictoria, pero que habla del libro totalmente, ¿no? Que yo creo que es la aproximación más sencilla para el abordaje de situaciones complejas. Puede parecer una especie de contradicción, pero yo creo que es lo que representa, ¿no? Aporta una narrativa y un abordaje a los que no estábamos acostumbrados, ¿no? Generalmente veíamos mucho texto, como mucha reflexión, mucho sesudismo, mucho intelecto, pero faltaba un modelo con el que explicar a qué cojones nos dedicamos mucho y qué es lo que hacemos, ¿no? Yo la primera vez que lo leí, lo comentábamos, ¿no? Antes de la grabación del podcast, lo leí por recomendación de Molini. Es lo típico de que no ves nada nuevo, pero enseguida notas que es una explicación que resume bastante bien muchos años de trabajo en los que has estado pues simplemente ofreciendo explicaciones que a menudo eran más complicadas y menos fáciles de entender de lo que es esta. Así que yo siento por este hombre agradecimiento. No soy mucho de idolatrar autores, pero creo que el tipo se lo ha currado bien y es un gran ejemplo de que las mayores genialidades son obviedades explicadas de forma sencilla. Pero Javi, ¿quién es Dave Snowden? Ponnos un poco en situación, ¿no? Y cómo nace un poco este marco conceptual. Dave Snowden es un tipo que viene fundamentalmente de IBM, donde estuvo trabajando en los 90. Fundamentalmente estuvo trabajando en temas de gestión del conocimiento, knowledge management y todo este tipo de cosas. Y empezó, digamos, de alguna manera a meterse en estos charcos alrededor del 90. Y de algún modo él empezó a darse cuenta de que no se estaba tratando correctamente la complejidad y de que no, y empezó a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y empezó a hablar con otros colegas y a hacer una serie de planteamientos. La salida directa de Cynefin, yo se lo he oído a él pronunciar, es más bien Cynefin, es en el 2007 que publica un artículo en Harvard Business Review en el cual sienta las bases del asunto con una chica con la que ya había tenido una entrevista en la que habían estado hablando del tema, pero él había estado trabajando fundamentalmente en el origen de temas como Agile, String Programming y todo lo que tiene que ser las nuevas tendencias de desarrollo del software. Te recuerdo que él venía de IBM. Y de alguna manera lo que ha ido es recogiendo un ejército de gente y construyendo una comunidad, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con Canadian hay un montón de gente y un montón de autores funcionando alrededor. Está Sonia Blignaut en Sudáfrica y hay un montón de gente que escribe, Alicia Juarrero, que ha hecho un montón de cosas. Todo el mundo que de alguna manera estaba interesado en dos cosas. Uno,
hacer sense making, lo que llaman, digamos, entender, digamos, de alguna manera el mundo y entender las cosas que un poco se nos escapan. Y dos, de alguna manera, acotar o ponerle un cierto control a todo lo relacionado con complejidad. Entonces, a partir de ahora, digamos, de alguna manera, yo cuando hablo de Snowden y cuando hablo de Cynefin, me cuesta centrarlo en la parte de Dave. Y el principal tema que tiene que ver con Dave es que Dave ha mantenido durante un montón de tiempo, y él ahora ya tiene 68 añazos o 69 añazos, una muy estricta rigurosidad intelectual sobre un tema que ahora, digamos, está un poco hot porque estamos en máximos locales de incertidumbre y se habla de problemas complejos. Aparece el primer informe del World Economic Forum hablando de la complejidad como una disciplina para ser empleable en el 2020, pero que antes no había trascendido ni había salido en absoluto de la academia. Y además, dentro de la academia, cada uno de los subgrupos se especializaba en su historia, ¿sabes? Tenías al MIT con Donella Meadows especializados en dinámica de sistemas, tenías a otros con otro tipo, la gente, el grupo de Stacy, mientras que Dave es el primero que dice, oye, mira, perdona, esto es todo un montón de cosas que hay que trabajar de manera funcional, que hay que trabajar de manera liminal. Muchas veces estamos hablando de lo mismo desde diferentes puntos de vista y de alguna manera es el primero que propone una visión holística sobre todo lo que tiene que ver con el sense making, que en el fondo es intentar entender y comprender todas las cosas que nos rodean, de las cuales desconocemos por completo sus causas raíces y digamos las causas efectos que lo desarrollan. Y volviendo un poco a lo de antes que decías tú, Javi, bueno, de hecho el libro es Dave Snowden y amigos, o sea, realmente, y es Sí, algunas exacto, es una partes, comunidad, hay una comunidad brutal es ahí una detrás. comunidad brutal y además te los va introduciendo a cada uno y te va diciendo un poco de, ¿no?, qué hacen cada uno y lo ves que es una cosa increíble. También decir que leyendo la biografía de Snowden, me acordé de ti, David, porque dice que de chaval también fue a una tienda y compró cientos de libros. Fue una tienda y ahí en un año se los había devorado todos, pero además de todo, desde El Señor de los Anillos, que le encanta, de todo tipo Un de... tipo curioso, macho. Además, con muchas facetas diferentes. El otro día recomendaba yo en redes sociales seguirle por LinkedIn. Yo le seguí a partir de que Javi lo recomendó. Yo no, yo tengo que hacer declaración de humildad completa, ¿no? Lo he leído, lo he investigado, además, escuchando a Javi como me ha despertado mucho más interés del que tuve en su día cuando descubrí el modelo, investigué y tal. Y es curioso seguirle en LinkedIn porque el tío es verdad que va con un cuchillo Bowie en la mano, abriéndose paso entre el zarzal de las redes sociales sin ningún tipo de problema, ¿no? Y es bueno seguirle porque te das cuenta de que todavía hay gente que trata de argumentar que esto no es una guerra dialéctica exclusivamente en la que solemos estar a diario, ¿no? En la posmodernidad actual, ¿no? A ver qué relato gana qué relato, sino que este tío es verdad que como que aporta... Es como el último cruzado, es como el último cruzado intelectual. O sea, si vosotros pensáis que yo me meto con McKinsey, tenéis que ver cómo les da. O sea, es una cosa absolutamente terrorífica. Pero él no lo hace desde un punto de vista de lo que está diciendo David, ¿no? De polarización intelectual, de polarización emocional. No, es que sencillamente se ve impelido a dar su opinión cuando descubre bullshit intelectual, porque debe ser más fuerte que él. Es una cosa que no Y es... a mí, Y a mí se me viene entonces, a la cabeza que es como si Montesquieu le soltaras en el Congreso de los Diputados sí, español sí, y justo, el justo, tío justo, justo. y el tío de repente dice, hostia, que no es esto, que no es esto. Entonces Eso tiene es, todo el rato que hablar y que comentar, ¿no? Yo os veo eso en es. unos años vosotros, ¿eh? Cuando lleguéis casi a 70 como él, yo os veo haciendo lo mismo, ¿eh? Es cuestión de edad, simplemente, es cuestión de tiempo. Es solo Irnos eso. a la obra a decir que así no se hace la masa, ¿no? Y tal. Pero a gran escala, exacto. Pues si queréis podemos ya entrar de lleno en el marco conceptual, que serían 4 o serían 5, ¿no?, dominios, que dicen, ¿no?, cómo se dividen pues, los problemas y los sistemas, que además van confluyendo, es decir, un problema puede ser de un dominio y luego puede ser de otro. El primero es bueno, hay los primeros dice que son los más predictivos, por ejemplo, el claro o el simple. Este dominio dice que hay unas restricciones fijas y que lo que hay que hacer es primero sentir, luego categorizar y luego responder. También añade que dice, en caso de que te quedes mucho tiempo
pensando que estás en ese sistema, ¿no? En el sistema más sencillo donde pues hay correlación, linealidad, se supone, ¿no? Si te quedas mucho tiempo, hay el riesgo pues de que precisamente acabes en otro dominio que es el peor, entre comillas, de todos, que es el caos, ¿no? Cuando piensas que todo va a seguir siempre así, que no van a haber cisnes negros, ¿no? Es cuando es más probable que hayan porque no te has preparado a ellos. Claro, pero fíjate, yo por ejemplo no entraría en categorizaciones cualitativas como mejor o peor, ¿vale? Sino más bien, digamos, de alguna manera corresponden una serie de situaciones vitales que tienes que entender y asimilar. Si es la realidad, sí. Efectivamente, es que Sí, sí. no hay, digamos, una categorización moral porque una situación sea completamente caótica. Lo que ocurre es que tiene unas mecánicas específicas que tienes que aplicar. Cuando estás en los cuadrantes, digamos, que entran dentro de lo ya conocido, bien sea porque es sentido común, bien sea porque es conocimiento especializado, ahí es donde entran las recetas. Vuelvo a insistir, ten en cuenta que él viene de Stream Programming, viene de Agile, viene de frameworks que vienen de la industria de la computación, donde las cosas se hacían súper a machete y es la primera grieta que se abre a, oye, posiblemente sea mejor pequeños equipos con cambios rápidos, que sean capaces de hacer pequeños sprints, que sean capaces, digamos, de alguna manera de hacer una cosa que no sea tan matemática como construir un puente, que por decir de alguna manera, que a lo mejor te puede llevar 5 años, pero son 5 años que se ejecutan las cosas con una precisión y una inexorabilidad importante. Si queréis, puedo exponer el resto de dominios y así podemos hablar ya más. Mira, el siguiente dominio, el primero que hemos hablado era el simple, luego nos vamos ya al complicado, que no complejo, ¿vale? Es distinto. El complicado, que ya dice que son restricciones manejables. Ahí dice ya que hay que sentir, luego analizar y luego responder. Luego nos vamos ya así al complejo, que ya entra ya la categoría de los menos predictivos. Ahí dice que primero hay que probar, luego sentir y luego responder. Hay restricciones que se pueden permitir. Y luego nos vamos ya al caótico, que este dice que es actuar, sentir y responder. No hay restricciones que sean efectivas. Pero es que además hay también el que estaba en el centro, que es la confusión, que es que no sabes en qué dominio estás. Puede ocurrir que realmente estás en confusión y tú piensas que estás en otro. Que estás, por ejemplo, en el simple. Pero dice que muchas veces se puede confundir con el caótico. Piensas que estás en el caótico porque realmente no te has dado cuenta en cuál estás. Pero es que además también añade uno más. No sé si lo sabéis, que es el de aporia, no sé si se dice Sí, así. aporía. Aporía. Y este aporía dice, cuando al menos sabes que estás en confusión. Dice, ¿no? Al menos sabes que no sabes, ¿no? Al menos sé que no sé nada, ¿no? Que no sabes en qué dominio estás. Y que él también lo utilizan cuando están para explorar y para la creatividad. Dice, no siempre, ¿no? Para innovar, pero en algunos momentos, o por ejemplo cuando el grupo es muy homogéneo, ¿no? Y entonces, claro, cuando el grupo es muy homogéneo, pues siempre van a salir las mismas ideas, mismas soluciones, mismo punto de vista. Dice, pues no, vamos a buscar ese dominio, ¿no? Vamos a buscar la confusión para llegar a solucionar, a ver el problema o ese sistema de otra forma. Entonces, el asunto es darte cuenta de que un problema específico está en alguna posición de estas. La peor, sí, mira, ahí sí aplicaría el tema, es cuando está en la quinta posición, en la posición central, donde realmente no podemos determinar qué demonios es lo que está pasando. Confusión, que le llama. Exactamente, sí. Donde él determina fundamentalmente decir lo más, hay que hacer lo que sea para rápidamente saber dónde demonios estamos y qué estamos pisando. Y esto que parece un artificio, digamos, un abstracto, en realidad es el paradigma constante con el que se ha tropezado la humanidad. La humanidad lo que ha hecho es, la humanidad y su progreso es una máquina de transformar problemas complejos en situaciones conocidas y situaciones a las que se puede referir y que tienen una explicación, por decir de alguna manera. O sea, ese buscar constantemente la explicación de por qué ocurren determinadas cosas, ese sense-making, es el corazón de Cynefin. Y el corazón de Cynefin es procesar cosas que no sabemos realmente qué demonios es lo que está pasando e intentar darles una salida satisfactoria. Y en ese proceso de transformación, determinar cómo de alguna manera intentamos entender
al principio en modalidad caja negra, que es la parte caótica, que es decir, mira, no tenemos ni idea, no nos da tiempo a aplicar frameworks, tenemos que actuar, y si sale con barba San José y si no la purísima. Pero la idea fundamental es procesar lo que está ocurriendo desde el absoluto desconocimiento que tenemos hasta intentar convertirlo en algo que sea prácticamente parte del sentido común. O sea, que introduzco una idea de olla bastante importante que tiene que ver con lo que está diciendo Javi, para tratar de aportar el contexto que yo veo dentro de todo esto. Es decir, cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí y necesitar un modelo como este, con estas dimensiones, para aclarar nuestra cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que un animal biológico necesite este tipo de modelo, ¿no? Y para mí la explicación es como muy inmediata. En realidad la realidad por sí misma es compleja. Sin que nosotros la toquemos, la realidad ya es compleja. Pero los seres humanos estamos dotados de una herramienta evolucionada durante millones de años, se dice pronto, que nuestro cerebro, que nos ha posicionado en una mirada muy particular. Es una mirada que no entiende la complejidad, es capaz de entender su belleza, pero necesita siempre encontrar una explicación a la complejidad, y por eso es una fábrica constante de simplificaciones. Eso es. Entonces, ¿qué aporta este modelo, no? Pues este modelo no pretende... Yo siempre hago diferencia entre ficción y no ficción, ¿no? El hombre es una ficción continua, todo lo que hemos creado es absolutamente ficticio. La tradicional diferencia que se hace en filosofía entre cultura y naturaleza, ¿no? Naturaleza sería no ficción, ficción sería cultura, ¿no? Nosotros somos culturales de por sí, a priori, ¿no? Y este modelo, a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que no trata de ser ambicioso y no niega que no podemos dejar de ser culturales, sino que lo acepta. Es decir, lo que dice este modelo es: aceptemos que tenemos un cerebro de la hostia, pero tremendamente averiado porque es incapaz de aceptar y estar presente en la complejidad y dejarse llevar. Y entonces aceptemos que necesitamos algún tipo de brújula para guiarnos en la exploración de una realidad que nos lleve a un determinado punto, sin necesidad de reducirlo todo tal y como nuestro cerebro nos invita a hacerlo, si no tuviera ningún filtro que le pusiéramos a propósito, ¿no? Pequeña interrupción solo para decir que he liberado el episodio 64, que es con el que empecé a hacer el podcast premium. La razón por la que empecé el podcast premium es el de Cialdini, del libro de Persuasión, que hice con Mago More. Es un episodio brutal y ahora lo puedes escuchar en Mumbler de forma totalmente gratuita. Verás que es muy diferente al podcast reducido si ya te escuchaste el reducido. Y ahora podemos volver a la conversación, pero más adelante de esta charla, donde David Criado comenta la relación que tiene la humildad con los 5 dominios de Cynefin. Y en lo que a veces son categorías de transición. Siento que son como actitudes o miradas de transición que pueden ayudar muy bien a darte cuenta de tu ignorancia y asumir la exploración de las cosas desde la vulnerabilidad. Pero claro, lo que te ahorra la simplificación es ser vulnerable, ¿no? Porque estás en lo seguro. Tienes un razonamiento, una lógica, las cosas ocurren si A, entonces B, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, este abordaje, ¿no? Creo que es un abordaje como muy curioso, ¿no? Entonces, creo que al final todas estas tienen algo en común, y es la idea de no creerte el puto amo. No puedo resumirlo de forma más sencilla, ¿no? De hacer declaraciones de humildad sobre aquello de lo que estás hablando. Y porque va cambiando, además. Además, es que los dominios van cambiando. O sea, cuando te crees ya que eres el puto amo, luego viene y cambia. Entonces es el otro, ¿no? Están en movimiento, ¿no? Hay una gráfica, porque el libro pues es muy visual y eso me gustó mucho. Y se ve, ¿no? Como un círculo y cómo se va moviendo del complejo, del complicado, luego va al simple, ¿no? Intentar llegar al simple. Pero sí, claro, es por eso. O sea, y cuando eres el puto amo, lo vas a hacer poco tiempo. Claro, es que ese es yo siempre parece que me meto con la consultoría, pero es que no me meto con la consultoría. Me meto con la idea de esta persona completamente asertiva que tiene la sensación de que tiene las soluciones para esto. Si tú en realidad tienes soluciones sobre un tema, es porque
para empezar, es que no es complejo, ¿sabes? Tú eres un experto, conoces un tema en profundidad y fenomenal, o sea, no hay ninguna problemática ahí. Y luego, aparte, es que tú puedes estar trabajando con un problema que esté trabajando en diferentes órdenes de magnitud. Yo siempre pongo el ejemplo de Michelangelo, que el tío se pone a pintar la Sistina y se da cuenta de que se le corre la pintura. Y lo borra, lo vuelve a pintar y se da cuenta de que se le corre la pintura. Y él, que es un artista genial, tiene que acudir a los machacas fresquistas de Florencia para que le enseñen cómo cojones hacer ese asunto. Había un conocimiento que se pasaba de persona a persona en el gremio, que digamos de alguna manera era vedado para el resto de la gente y pertenecía al reino del experto, y ahí es donde realmente estamos generando todo este tema de la industria del experto y la industria de la consultoría. El problema es que hemos generado una necesidad de producir paz mental en la persona en la que estamos hablando o que contrata ese servicio de esos expertos. Y eso nos lleva a un planteamiento que es el hubris clásico del griego también, en el cual un montón de gente habla con muchísimo aplomo sobre cosas que realmente desconoce. Mientras que tú dices, no, perdona, yo vengo de la complejidad, lo mío es la emuná, lo mío es decir abiertamente que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, pero al mismo tiempo ser funcional, no bloquearme, porque mi cerebro me está castigando en el momento en que yo me coloco en este tipo de posición. Bueno, habla de lo de aguantar el espejo, que dice que los consultores se tienen que pues resistir, ¿no? A analizar y a prescribir, ¿no? Como un médico dice, tienes que hacer esto y esto. Sino más que en eso es en crear las condiciones para que sea el cliente, ¿no? El que vea el problema, el que vea la solución, un poco lo que Javi hablamos cuando viniste la otra vez en el Eso es. de Think Es que Again, además de Adam Grant. conecta con la imposibilidad real que tienes tú de modificar el comportamiento. O sea, desde un agente externo es muy complicado modificar el comportamiento. Tú estás única y exclusivamente para facilitar el autodescubrimiento. Quería preguntaros, antes de ir cerrando, de estas restricciones que habla mucho Snowden, ¿qué son para vosotros estas restricciones y cómo se encuentran estas restricciones? Porque es un punto clave. Él dice que para solucionar un problema, primero dice fijarse, ¿no? Averiguar en qué dominio de los que hemos comentado, ¿no? Para, según eso, pues aplicas unas herramientas u otras, o si están varios dominios, aplicar varias. Pero luego dice buscar las restricciones y luego dice hacer experimentos paralelos. Habla mucho de una cosa, es experimentos sin riesgo, es decir, experimentos que si fallan no pasa nada, ¿no? Y hacer varios experimentos y ya por último, pues utilizar la mejor solución, la solución que emerge, ¿no? De esos experimentos. Pero quería empezar por lo de las restricciones. A ver, es que las restricciones son fundamentales. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, estos son como los juegos de estrategia en el ordenador. Si tuvieras dinero infinito y recursos infinitos, no hay juego. O sea, la estrategia siempre parte de la base de que hay recursos finitos. Las restricciones es la verbalización de los recursos finitos con los que cuentas. En realidad es un poco como poner la mesa. O sea, es, digamos, especificar las cosas que necesitas, cómo lo necesitas. Él está hablando del tema del String Mapping precisamente para colocar todo el tema de las restricciones en sitios, porque tiene una teoría muy interesante en la que dice que hay determinadas dinámicas de transición que requieren demasiada energía y que la organización no va a poder ser capaz de soportar. Y él está hablando de intentar localizar los puntos en los que las dinámicas son menores. La teoría de las restricciones no es nueva, o sea, es algo de Goldblatt. Goldblatt es el primero que habla de colocar las restricciones dentro de dinámicas de sistemas y cosas por el estilo, y son absolutamente críticas, pero es que las estamos usando constantemente y la gente no se da cuenta. No sé si os acordáis de las normas Dogma del cineasta este, Sí. no me acuerdo si era danés, creo recordar. La Cine creatividad, Dogma, ¿no? Exactamente. En la creatividad, por ejemplo, eso está perfectamente demostrado, sufre bastante más si tienes todas las opciones del mundo que si estás limitado. O sea, hay una teoría muy curiosa cognitiva que dice que es The Paradox of Choice. Hay un libro que se llama The Paradox of Choice que habla del asunto, que habla de cuando tenemos demasiadas opciones. La paradoja de la elección. Exactamente, colapsamos cognitivamente. Pues las restricciones son, de alguna manera, decir, oye, curiosamente, traemos todas estas limitaciones y, paradójicamente, el cine Dogma lo decía, cuantas más restricciones y más limitaciones tenemos, normalmente más creativos somos. Entonces hay como un equilibrio entre una especie de vasos comunicantes entre restricciones y creatividad. Y teniendo en cuenta que el Complex Problem Solving funciona muchísimo, no con procedimientos heurísticos aprendidos, sino con creatividad, entonces digamos que la
aunque sea antiintuitivo, la asunción y el mapeo de las restricciones estimula normalmente las soluciones creativas. Totalmente. Yo creo que el abordaje de las restricciones es muy bueno, ¿no? A mí me recuerda siempre que se habla de restricciones, me acuerdo siempre del maestro Eugenio Trías, ¿no? Con la filosofía del límite, con su aproximación a la realidad desde la exploración de la ontología, la estética, la ética, intentando poner todo desde una mirada conjunta, ¿no? Y abarcativa, pero que además genere límites en cada una de ellas que te permitan segmentar la realidad e intentar comprenderla en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que lo más complicado en un sistema es darte cuenta de los límites, ¿no? Decía Zoe McKees en Thinking Systems, dice que lo que diferencia un sistema humano de un sistema que no es humano es que sí, los dos tienen interconexiones, sí, de puta madre, los dos tienen elementos, pero los sistemas no humanos tienen funciones y decía los sistemas humanos tienen propósito, ¿no? E intencionalidad. El problema del ser humano no es que no quiera cosas, es que quiere demasiadas. Su intencionalidad es exacerbada, totalmente descontrolada, ¿no? Entonces hay que controlar el deseo y creo que las restricciones del sistema son necesarias. Es fundamental entender que un sistema requiere restricciones, lo cual nos llevaría a una conversación súper larga que no podemos tener, que está relacionada con la necesidad absoluta de conflicto en los sistemas complejos. Correctísimo. Pues muy bien, nos hemos dejado por hablar de un montonazo de cosas. El libro da pues para otro capítulo o para dos más, yo que sé, da para muchos. O sea, el guión he utilizado yo que sé, el 20%, pero bueno, a lo mejor algún día pues se puede utilizar más. Me queda con muchísimas ganas. Nos has traído dos chapas también importantes. Sí, es verdad. Pero es mi culpa. Es mi culpa porque os he vuelto a invitar. Básicamente, si no, yo ya lo sabía. Yo ya sabía lo que. Hemos metido mucha chapa, pedimos disculpas, pero es verdad que son temas interesantes. Además, como yo creo que lo vemos todos los días y tenemos como ejemplos a diario, creo que es fácil fliparte con esto. Claro, bueno, por eso habéis venido, claro, porque veis la realidad. Pues muchísimas gracias, David, Javi, por haber vuelto al podcast y hasta la próxima. Un placer, muchas gracias a ti. Un placer. Si te has quedado con ganas de más, ya sabes, tienes el podcast premium, siempre lo dejo en las notas, igual que el curso de Leed Cabrones, y también relacionado con este episodio hicimos otros como el de Pensar en Sistemas de Donella Meadows, creo que era el episodio 34, y también hace nada tratamos con otros dos cracks el libro de Nardone de Problem Solving Estratégico. Esos tres están muy relacionados. Y el de Pensar en Sistemas, por ejemplo, junto a este que hemos tratado hoy, para mí son claves, son básicos para entender el mundo, ya no solo a nivel de empresa, también en cualquier ámbito. Hasta la próxima.